El siguiente documental es con fines de informar. Se recomienda discreción. Buenos días, ¿cómo se encuentran? Acá todo muy bien. En esta ocasión traemos un expediente secreto sobre los años 60 encontrados en la Deep Web por nuestro equipo de hackers. Para comenzar, veamos unos informes de la parte del sector de investigaciones especiales del programa. Con ustedes, Santiago. Eh, este año pues tuvo muchas características debido a que se dio el comienzo de las guerrillas y eso. Entonces, lo de las guerrillas empieza por las inconformidades del pueblo, por por cómo se llevaba pues lo de los partidos, la campaña. Entonces, debido a eso, los dos líderes de los partidos políticos firmaron el tratado, el cual trataba repartirse periodos pues para que hubiera un poco de igualdad y para ver si así se calmaba un poco esto de el cual trataba repartirse periodos pues para que hubiera un poco de igualdad y para ver si así se calmaba un poco esto de la violencia. Pues ese tratado trajo consigo pues nuevas constituciones, nuevos cambios, y uno de los importantes fue el voto de la mujer. Y pues también no nos vayamos mucho, eso se fue, la violencia también había sido utilizada antes, debido a que, o sea, utilizaban a los obreros, a los trabajadores, a, a expresarse, a, pues a salir a las calles a difundir, a hacer revueltas, y eso lo utilizaban ellos como para hacer una revolución. Y un ejemplo clave pues vendría siendo el masacre de las bananeras. Pues en eso estaban las guerrillas que eran el ELN, la FARC y también el EPL, los cuales estos utilizaban pues una grandísima táctica, la cual era atacar pues a los militares, pero siempre trataban de atacar era a los que eran recientemente reclutados. Entonces esta táctica les trajo una gran ventaja. De lo poco que sabemos de la gran conocida guerrilla de la FARC, que sus inicios se remontan en los periodos de la violencia. Aquí, donde se forman los grupos de autodefensa del campesinado. Aquí se unen personas con ideas liberales y comunistas, como son el caso de Jacobo Frías, alias Charro Negro, Sirio Trujillo y Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo. Ya para 1959 ya se habían formado dos amnisticias, o sea que le perdonaban todo lo que habían hecho. Y no tenían cargos ni nada. Y además de que se había apaciguado la guerra entre liberales puros, que estos se creen puros porque tienen ideas plenamente liberales, y los liberales comunistas que tienen ideas liberales y comunistas, o sea, no están mal.
y en 1960 asesinaron al querido amigo Charro Negro. Esto hace que su mejor amigo, Tiro Fijo, vuelva a la guerrilla rompiendo amnistía. Luego de esto se va a la región de Marquetalia. Ahí forma su pequeño grupito, además de que forma otro conocido como La Móvil, que era como que las fuerzas especiales de la guerrilla, ya que era un grupo de 30 hombres que ya se habían enfrentado al gobierno y ya tenían experiencia y eran exclusivos para operaciones especiales, como ya se había mencionado. Ya en 1961 se habían reunido los líderes de diferentes guerrillas del sur de Colombia, además de que estaba presente el delegado del Partido Comunista. Es todo esto en la primera conferencia guerrillera. Y en 1962 el gobierno había empezado la operación para destruir el grupo La Móvil, que esto no tuvo resultado ni nada. En 1963 ya prácticamente no quedaban liberales puros, lo cual había cesado la guerra casi con ellos, porque apareció el gobierno con el Plan Soberanía. Este plan, basado con la ayuda del Plan Lazo de Estados Unidos, que traía un ejército gigante para acabar con el grupo guerrillero. El ejército era tan grande que contaba con 16.000 hombres y recuerden que el grupo guerrillero no tiene más de 300, de paso de que tiene el armamento como vienen a ser tanques, helicópteros, etc. O sea, se lo iban a hacer. ¿Qué pasó? No pasó eso, porque estos alcanzaron a escapar, quedando unos pocos, y estos se refugiaron durante 2 años, y en 1966 en la segunda conferencia guerrillera se dan a conocer como el grupo La FARC. También tuvimos una corta entrevista con uno de los exguerrilleros de las FARC, que nos contará un poco más sobre el tema desde un punto de vista más personal. Sí, buenas tardes. Yo era un exguerrillero de la FARC. Ya sabemos, bueno, para mí es un secreto que en Colombia se ha implementado esta organización a medida de los años. Esta fue una organización guerrillera y insurgente y terrorista de extrema izquierda. Siempre estuvimos marcados y remarcados por la ideología y los principios del marxismo y el bolivarianismo en Colombia. Nosotros llegamos en 1964, cuando estuvo implementado o se vio el conflicto armado o la época de violencia en Colombia, y desde 1964 hasta 2016, cuando se desmovilizaron nuestro grupo armado por los acuerdos de paz. Nosotros éramos principalmente operativos en Colombia, pero siempre teníamos misiones o ya sea otros encuentros en la zona fronteriza en Venezuela. Nosotros al comienzo estuvimos bajo el mando de Pedro Antonio Marín, conocido también como Manuel Vélez, en 1964. Guillermo León nos ordenó atacar la República Marquetalia, en donde se ascendió un grupo liberal y comunista de origen campesino que se acordaban que estuvieron reunidos ahí, y bajo la autoridad de los campesinos fue anulado las defensas. Fue entonces cuando este operativo se denominó la Operación Soberanía. Asimismo, poco tiempo después a la FARC se le atribuye la práctica de crímenes, minería legal, atentados, asesinatos y otra clase de crímenes. También a nivel nacional se nos conoce mucho por el movimiento terrorista, principalmente por los Estados Unidos y potencias europeas. Por medio de algunos contactos logramos hablar con una excombatiente del ELN, la cual nos contará sobre su experiencia de vida en este grupo armado. Bueno, yo soy desmovilizada excombatiente. Fui reclutada por el ELN cuando tenía 17 años
y tuve que ver cómo mis hermanos fueron asesinados por estas personas. Durante el tiempo que estuve reclutada, tuve que vivir en carne propia los abusos. Debido a estos abusos, muchas personas, muchas mujeres quedaban embarazadas y pues eran obligadas a abortar sin ningún tipo de ayuda médica. Y pues a consecuencia de esto muchas mujeres morían también o esperaban a que los bebés nacieran y los asesinaban. Tuve que aguantar hacer cosas que yo no quería hacer y pues también me tocó ver cómo mucha gente inocente moría. Sin duda alguna, estar en la guerrilla te marca completamente de por vida y no fue nada fácil adaptarme a esta nueva realidad donde me tocó vivir en el monte, lejos de mi familia y aparte estar armada cuando yo nunca en mi vida había tocado un arma, yo no sabía cómo usarla y pues básicamente me arrebataron mi juventud. Que nunca eduqué y me sé las respuestas por no preguntar. Ya sentí como nadie cuando tuve el bien y lloré como... La ideología del ELN es hacer uso de la lucha armada para denunciar e intentar dar soluciones a los problemas sociales y las necesidades e injusticias que se les cometen o que se cometen en contra del pueblo colombiano. También hacer como uso de esta lucha armada frente a la explotación nacional e internacional. Desde los años 60 hasta hoy en día, el Ejército de Liberación Nacional ELN sigue teniendo un papel significativo y es que es de las principales organizaciones guerrilleras del país. Y pues para nadie es un secreto que ellos pues llegaron a un punto en el que empezaron a extorsionar a empresarios, ganaderos, campesinos y pues también que tienen un papel en lo que es la minería ilegal, también los secuestros y reclutamiento de niños menores de edad, también el nexo que tienen con el narcotráfico y el contrabando. Y pues es de esta forma que han obtenido durante todos estos años sus ingresos que son de millones de dólares. Ya para terminar, tenemos a Wilson Támara, nuestro infiltrado en el Ejército Popular de Liberación o EPL. El Ejército Popular de Liberación, EPL, es una organización guerrillera insurgente colombiana de extrema izquierda, de ideología marxista y leninista, y que formaba parte del conflicto armado interno de Colombia. Fundado en 1967 y desmovilizado el 95% en 1991, con una disidencia activa y conocida en el Catatumbo norte de Santander como Los Pelusos, sin reconocimiento político y como insurgencia por parte del gobierno. Calificada como grupo armado organizado GAO dedicado al narcotráfico. Fue considerado en su momento el tercer grupo guerrillero en tamaño tras las desmovilizadas FARC-EP y ELN, única guerrilla activa, llegando a contar con hasta 4.000 combatientes en 1991. Entre los años 1967 y 1970, el EPL se consolidó como un grupo guerrillero con influencia en las regiones de Alto Sinu y San Jorge, y que se extendió hacia las regiones de Bajo Cauca y el Urabá en Antioquia. Años después empezaron a incursionar en regiones donde había concentraciones de campesinos y zonas aledañas a propiedades de grandes terratenientes como en las regiones del Urabá,
el departamento de Córdoba y en la región, en la zona cafetera.